Alerta en C5N, así comienza, nos vemos al mediodía, a las 12 del mediodía, y esta noticia que tiene que ver con un mundo que se está cerrando ante el avance de los casos de COVID. Ahí estamos entonces repasando cada uno de los países que a esta hora están reportando modificaciones vinculadas a los aumentos de los casos de COVID. Fíjense el extremo izquierdo superior de la pantalla, donde allí están llegando imágenes de Israel. Israel que va a aplicar cuarta dosis. Mientras el mundo está aplicando terceras dosis como refuerzo, Israel ya comienza a aplicar sus cuartas dosis después de que se reportara un fallecido por la variante Omicron. Nos vamos a China, donde hay una ciudad en ese país que tiene confinado a 13 millones de personas. China, confinamiento para una ciudad de 13 millones de personas. Y hay una situación también en Austria que es muy preocupante porque allí han explotado los casos en las últimas horas. Lo que primero parecía que solamente estaba pasando en España, en Italia, en algunos pocos países, fíjense cómo rápidamente se extiende a todos los continentes y nuevamente estamos hablando de restricciones en el mundo entero por la variante Omicron. Italia, 30.000 casos de coronavirus. España, récord de casos de COVID. Y por último, Estados Unidos, donde ayer se reportaba la primera víctima fatal de Omicron. Así está el mundo y así arrancamos. Nos vemos al mediodía contando lo que está pasando en todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora sí, ya vamos a empezar a desarrollar y a profundizar cómo está viviendo cada país. Los saluda Gabriel Miche, que nos está acompañando como todos los mediodías. ¿Cómo va, Gaby? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Sí, bueno, a ver, primero que nada hay que decir, crecimiento incesante de contagios de COVID-19 en todo el mundo y particularmente lo que está pasando con la explosión de Omicron, que ya tiene 106.000 casos detectados a nivel mundial en más de 100 países. Esto demuestra la velocidad de crecimiento y contagio y por eso se llegan a nuevas medidas. Ahí vemos, por ejemplo, lo que ha decidido el gobierno de Israel de ir hacia la cuarta dosis y avanzar lo más rápido posible en la cuarta dosis, cuando en el mundo estamos hablando de la dosis de refuerzo, de la tercera dosis. Israel, que ha tenido varios casos de Omicron, incluso vos lo mencionábamos ayer, el primer fallecido también en el caso de Israel. Bueno, concretamente se trata de una persona de 75 años que tenía doble vacunación, pero que tenía enfermedades precedentes. Y bueno, Israel ahora va hacia la cuarta dosis. Atención, porque esto puede ser lo que pase también en el resto del mundo, ¿no? Bien, Gaby, vamos a cambiar, porque de Israel nos vamos a ir a China, donde también hay nuevas restricciones. Mirá, fíjate lo que son las imágenes desde allí para hablar de lo que está pasando, como decíamos, en China. ¿Y qué tenemos para contar? Para contar que la ciudad de Xi'an, en el centro este del país, ha decidido que se cierre por completo esa ciudad y confinar a 13 millones de personas. Wow. ¿Por qué? Porque están apareciendo casos y la velocidad de contagio no tenía, digamos, hasta ahora un registro tan alto y por eso China decide avanzar un poco más allá. Obviamente, las características del gobierno chino permiten que los cierres sean realmente efectivos, ¿no? También uno de los países que primero se había sacado encima el COVID, ¿no? Después de lo que fue todo el comienzo de la pandemia, fue uno de los que primero logró controlarlo y ahora nuevamente confinando una ciudad entera, Gaby. Confinando una ciudad con 13 millones de habitantes. Siempre en China las dimensiones son de esas características, pero bueno, con las particularidades de un gobierno muy duro en estas cuestiones, bueno, logra en general que estos cumplimientos sean efectivos. ¿Te confinás o te confinás? No, si no te mandan preso, es así de simple. Básicamente. Bueno, y vamos a hablar de lo que está pasando también en otros países, porque Europa está muy asustada con toda esta situación. La Organización Mundial de la Salud ha señalado en los últimos días que Europa va a convertirse en un nuevo foco de casos de Omicron.
En el caso de Austria, que Sí. recordemos fue el primer país en volver a confinar Exacto. a toda su población, primero a los no vacunados, pero ahora a toda su población, bueno, ¿qué pasó? Tuvieron un repunte de casos y, por ejemplo, los contagios vinculados a la variante Omicron aumentaron un 500% de una semana a la otra. 500%. 500% Wow. solamente de la variante Omicron. ¿Qué pasó? El 12 de diciembre se terminó el confinamiento total, ¿no? Y a partir de eso se empezaron a disparar los casos y la incidencia de casos cada 100.000 habitantes. Por eso es de esperar que en las próximas horas haya justamente más medidas. Lo que estamos viendo es el homenaje que se hizo en el día de ayer con velas, con celulares, a las víctimas fatales, más de 13.000 víctimas fatales que dejó en Austria el COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Tremendo. ¿no? Y decíamos que no es el único país que está en alerta en Europa, porque nos vamos a ir a Italia, donde también la preocupación crece y mucho por, bueno, la cantidad de casos, ¿no?, que hay allí. ¿Cuántos casos, Gaby? 30.000 en el día de ayer, un número bastante alto. Que está el tema que lo que le preocupa a Italia en particularmente es la aceleración en los contagios. Fíjense que aumentaron entre un 40 y un 50% los contagios en una semana, ¿no? Lo cual habla a las claras de que esto está creciendo y mucho, y que Omicron también, que es mucho más contagiosa, está siendo, en cierta medida, con su presencia, un verdadero desastre. Italia, en las próximas horas, ya lo anticipó el primer ministro Mario Draghi, va a anunciar mayores confinamientos, y ojo con lo que puede pasar con las fiestas de fin de año, Tremendo. porque va a haber limitaciones en las reuniones familiares para tanto Navidad y Año Nuevo. Pese a eso, hay protestas, sobre todo en el norte de Italia, contra los confinamientos de los movimientos antivacunas, que siguen teniendo cierta fuerza, a pesar de que en Italia la vacunación ha sido bastante elevada. Qué increíble que todavía se resistan. Estaba pensando en lo que nos contaba ayer la colega que estaba trabajando en España, en Cataluña. Exacto. Y ella nos decía, bueno, las fiestas evidentemente van a ser hasta la 1 de la mañana, después toque de queda, decía no más de 10 personas, y bueno, distintas restricciones como para tratar de que esto sea lo menos grave posible, ¿no? Totalmente. Porque la verdad es que la velocidad de los contagios, bueno, lo estamos viendo con Italia, es importante. Y hablando de España, vamos para allá. Dale, cómo no. Bueno, España ayer tuvo récord de contagios desde el inicio de la pandemia. Acordémonos que España atravesó momentos muy delicados. Ayer tuvo más de 49.000 contagios, casi 50.000 contagios, y gran parte de esos contagios tienen que ver con la variante Omicron. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los contagios tienen que ver con esta nueva variante. Ahora bien, ¿qué pasa? Se acercan las fiestas y obviamente hay mayores requisitos para reunirse. Cataluña va avanzando más que otros lugares, regiones de España. Y, por ejemplo, en el caso de Madrid, que tiene una, digamos, la alcaldesa, en realidad la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, sí, que es más de derecha, está en contra de las restricciones, pero entonces están lanzando un plan para que la gente se haga autotest en sus casas, ¿no? Y lo que van a ver es lo que está pasando en estos momentos: colas infernales en todas las farmacias para conseguir estos autotest. Uy, mirá lo que es eso. Encima, claro, la fila con el 1,5 metros de distancia, Exacto. Con lo cual debe arrancar ahí, debe terminar, andás a ver dónde, ¿no? Con toda esa cantidad de gente queriendo comprar. Y esto en todas las farmacias de Madrid está pasando porque justamente se acercan las fiestas, la gente necesita los PCR, o en este caso los test de antígenos, para hacérselos en sus propias casas, los suministra el Estado gratuitamente, y no dan abasto. No dan abasto las farmacias, y esto es lo que están viviéndose hoy en las calles de Madrid, ¿no? Bueno, nos vamos a cambiar de continente, Gaby, porque también en Estados Unidos, ayer contábamos que hubo una primera víctima fatal por esta variante, y por supuesto que allí también crece la preocupación. Exactamente. En Estados Unidos la variante Omicron, ya lo ha dicho la CDC, el comité que regula todo el tema del control de enfermedades en Estados Unidos, ya la variante Omicron es la dominante. Es decir, más de la mitad de los casos hoy nuevos son de Omicron. Pero hay una especie de subregistro muy fuerte porque no aparece en la estadística internacional ese número. Lo cierto es que van a avanzar con mayores restricciones en distintos. Lo que pasa es que ahí depende del Estado, ¿no? Claro. Ustedes saben que cada Estado tiene su propia autonomía, pero Joe Biden está pidiendo
tener más control de todo esto, y ayer se produjo el primer fallecimiento. En este caso fue un ciudadano de Texas que no estaba vacunado. Claro, también. Que no estaba vacunado, cosa increíble. Sí. Ayer tuvieron 188.000 contagios. Estados Unidos hoy vuelve a ser el país con más contagios diarios en todo el mundo, seguido por el Reino Unido, que tiene 90.000 contagios, un número muy elevado. Y bueno, lo que se viene ahora es la discusión por qué se va a hacer en las fiestas, si va a haber restricciones por lo menos locales. Se supone que en las ciudades y estados gobernados por los demócratas va a haber mayores restricciones. Bueno, da miedo lo que está pasando en el mundo entero, te lo estamos contando aquí en Nos Vemos al Mediodía.